Señor Soriano. Aquí viene el señor Soriano. Muy buenas. ¿Va a ir a la sopa de pasta? A mí no me invitó, a vos te invitó. Pero tenés cuidado con esa sopa, no te vayas a poner. Yo le dije nada. ¿Qué tal, amigo? Muchísimas gracias por pararse. Muchísimas gracias. Tengo mucha gente que estaba esperando que lo entrevistara. Más que la entrevistara, hacer un par de preguntas. Sencilla. ¿Por qué El Salvador? No sencilla. El Salvador en 2 años pudo pasar de ser el país más peligroso al país más seguro de toda América Latina. Porque los que estamos aquí en la Asamblea Legislativa del Partido Nuevas Ideas acompañando al presidente Bukele, sí queremos al pueblo salvadoreño y esa es la principal razón. Y basándonos en ese amor que le tenemos al pueblo, hemos tomado las decisiones correctas. Y aquí no nos tiembla la mano para poder tomar decisiones y ponerle 60 años de cárcel a los cabecillas de las pandillas y entre 25 para arriba a los pandilleros comunes. Les mandamos a construir también una mega prisión, la más grande de América Latina, para que ellos estén ahí y no lastimen a la gente. Ahora bien, venimos de un país donde al año 2015 asesinaron 6.000 salvadoreños. El año pasado lo cerramos con 456. Este año van menos de 100. Y las cosas van a seguir mejorando y cambiando. Si nos comparamos con el país más seguro anteriormente de la región, Costa Rica hoy por hoy es 7 veces más peligroso que El Salvador. Es decir, los niveles de violencia en El Salvador han caído a mínimos históricos. Y eso creo que responde un poco a la pregunta que tenías de el cariño que nos tenemos con el pueblo salvadoreño es mutuo, pero no podemos decepcionar esa confianza. Y creo que el legado que nosotros vamos a dejar, mira, allá anda un niño de una escuela y tú lo puedes ver, le puedes preguntar después, él tiene ya una computadora completamente equipada para que él también pueda tener oportunidades y romper ese ciclo vicioso que generaba la falta de educación correcta, falta de oportunidades y que los arrojaba, los empujaba directamente a las manos de las pandillas. Hemos liberado a El Salvador y eso creo que es un mensaje también para América Latina, de que sí se puede. Escojan a las personas correctas. Nosotros somos jóvenes, yo acabo de cumplir 32 años, llegué aquí al Congreso de 29 años. Antes no era padre de familia, hoy ya lo soy. Y no tenemos un pasado político, cola que nos pisen, y no venimos arrastrando las costumbres que tenían los viejos diputados. Hace un mes salió aquí escoltado por la Policía Nacional Civil un diputado, acusado de enriquecimiento ilícito por más de $1 millón. Claro, ¿cómo no iban a pasar estas cosas si ellos se enfocaban en hacer dinero y no tomar decisiones para la gente? Nosotros hemos venido a hacer nuestro trabajo, más de 800 leyes en 2 años y medio de Asamblea Legislativa que llevamos, y eso creo que es parte del compromiso que hemos tenido con nuestra gente. Última pregunta y no lo molesto más. ¿Qué le diría usted a sus hermanos salvadoreños que un día tuvo que dejar el país por todo lo que sabemos? Regresen a casa. Aquí estamos esperándolos con los brazos abiertos. Pronto ya tenemos un borrador de una ley especial para ustedes, para que puedan regresar con las mejores condiciones al país. Sabemos que no fue culpa nuestra que ustedes se fueran de El Salvador, sino de los gobiernos anteriores, de la guerra que entre ellos libraron. Pero ahora nosotros tenemos la responsabilidad de crear las condiciones ideales para que ellos regresen hoy. Ya que un país los expulsó, nosotros los queremos de regreso, pero sabemos que necesitan ciertas condiciones. La primera ya la cumplimos. Seguridad. Segundo, vamos a crear una ley especial para ellos para que tengan las facilidades de retornar a nuestro país. Y tercero, hemos logrado configurar un clima de inversiones agradable. Son más de 1.000 millones los que han invertido en 1 año y medio los salvadoreños que residen en el exterior, aquí en El Salvador. Algunos han construido residencias permanentes ya, otros han construido negocios, hoteles, restaurantes. Es decir, los salvadoreños que residen afuera, hoy ya están regresando y eso creo que es la mejor noticia. Algunos como mi madre todavía no han podido regresar, espero que puedan regresar pronto, pero hermanos, aquí estamos esperándolos con los brazos abiertos y qué gusto que estés por acá por El Salvador. Muchísimas gracias, le agradezco de corazón sus respuestas excelentes y ojalá puedan lograr todo lo que se cometa. Muchas gracias. Un placer y que tengan una excelente tarde. Nosotros regresamos ya. Tenemos que seguir trabajando por los salvadoreños. Muy bien, muy bien.